Va, como de ya nos está diciendo que es una factura, pero solo quiere el cálculo del total. Yo les hacía este desglose. Entonces, si alguien gastó $100, tienen que aplicarle el 13% del IVA a esos $100, ¿verdad? Que es lo que ahí se refiere con la base imponible. O sea, para el caso de ellos, para el caso de nosotros, tendría que ser lo que llamamos el IVA. Entonces, en nuestro país el IVA es el 13%, ¿verdad? En ese caso, tendríamos que aplicarle el IVA a esos $100. Entonces, esto sería por 0.13. ¿Verdad? Y aquí está el IVA. Entonces, el total a pagar sería la suma de el total más el IVA. $113. Entonces, esto es lo que yo les recomendaba a los compañeros que me consultaban sobre este problema. ¿Se entendió esa parte? Sí, se entendió, ingeniero. Ok, excelente, gracias. Entonces, eso es lo que íbamos a codificar, ¿verdad? Entonces, aquí le vamos a poner un problema. Tengo paquete. Ok, factura. He visto el tipo. Voy a copiar parte de este código para solo modificarlo, ¿verdad? Tenía resultado, sería apagar, total, y aquí sería.
¿verdad? Acá iba a poner digitar el total de la factura. Y luego nada más íbamos a operar acá en la variable. Sería total. Va, el IVA. Aquí le podíamos dar ya el valor de 0.13. O aquí podríamos multiplicar de una vez por 0.13 o así es la cosa. Bueno, aquí vamos a obtener el valor del IVA porque necesitamos presentarlo como parte de el desglose de la factura por 0.13. Entonces aquí tenemos el valor del IVA, que aquí simple y sencillamente lo único que vamos a hacer es sumárselo. Pero ya tenemos ese valor guardado en una variable. A pagar sería el total más el valor del IVA. Ok, y aquí nada más vamos a desglosar el valor. Entonces, aquí les puse, ¿verdad? Total. Más. Sería total, ¿verdad? Total. Va, hay una forma de hacer un salto de línea. ¿Dónde está la aplica? Aquí estás. Si ustedes ponen plica él debería de hacer un salto de línea. Más sería IVA, ¿verdad? IVA. Más IVA. A pagar. Perdón, aquí tendría que ir plica N. Pagar. A pagar. Veamos total IVA a pagar. Veamos si. Creo que hay un error. Fin de while parcial rechazado. Algo pasó. Total concatena.
Le falta una llave para cerrar el public. Ajá, le falta un La clase main. Me la volé, ¿verdad? Ah, perdón, es cierto. Bárbara, es para ver si se están fijando. Si no están dormidos, está bueno. Ok, entonces me falta. Espérenme que aquí ya me. Bueno, aquí tengo la main, pero me hace falta. No, aquí tengo la main. Ah, esta que me volé de un corchete, ¿verdad? Perfecto. Ejecutemos. Digitar el total de la factura. Pongámosle que gastó 45.50. Total 45.50. IVA 8.92 tendría que ser ahí. Y a pagar, perdón, 5.92 a pagar 5.51.42. ¿Verdad? Podría, digamos, ocupar una función sailing para poder aproximar esos valores. ¿Ok? Bueno, entonces, esta parte es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Que el desglose total iba a pagar. Ok, ese era, digamos, lo que les comentaba a sus compañeros, ¿verdad? Ok, veamos, 10 a las 7, 5 a las 7, ¿cuántos estamos ya? Ok, vemos 11. Ok, ya estamos 11. Bueno, esperemos que se vayan agregando los demás. Vale. Antes de Bueno, entonces había quedado una guía de ejemplos que, como ustedes notan, como les mencionaba el día sábado, prácticamente el uso de if y condiciones comparados con C es lo mismo, ¿verdad? Así que no nos detendríamos en esta situación, pero les dejé la guía de ejemplos para que por lo menos se vayan familiarizando con la parte de el if. If
abren llaves. El else, ¿verdad? Solo es la llave, ya no lleva la parte del paréntesis, porque en el paréntesis es donde evaluamos la condición, ¿verdad? Else ya no lo tendría, porque sería la condición de que si no se cumple, haga directamente las instrucciones en el else. Diferente es con el else if, que es lo que le mencionaba el sábado, que serían los if anidados, ¿verdad? Si esta condición no se cumple, entonces evalúa una nueva condición, pero siempre dentro de esa misma estructura, ¿verdad? El no cumplirse lleva a evaluar una nueva condición gracias a else if. Y pueden usar tanto else if como requieran, ¿verdad? En su estructura anidada a través de else if. Ok, y luego tenemos la guía de ejemplos que les puse esta semana, que sería para el uso de switch. Aquí están los ejemplos del uso de casos, ¿verdad? Switch, la condición que sería siempre en paréntesis, como se ve acá. Realizar un programa que indique qué valor del caso fue realizado. Espérenme, me gusta otro que está por aquí. Este del menú. ¿Verdad? Creo que la parte de switch es más en cuanto a opciones de menú. En cuanto a opciones de menú. Entonces, aquí se da esa situación, ¿verdad? Ingresa el tipo de llamada a realizar, dice. Llamar a casa, llamar al trabajo, llamar a un amigo. ¿Qué opción? Y aquí solo presenta un mensaje, ¿verdad? Entonces, a través de Scanner capturamos la variable llamada y el D es de tipo entera y evaluamos las condiciones. La condición 1 sería la que me presenta el menú acá. Entonces, el usuario, cuando yo le pido, ¿verdad?, ingresar el tipo de llamada, al darle la opción o al darle que el 1 es para llamar a casa, ¿verdad?, es lo que él debería de digitar, ¿verdad? Es lo que él debería de digitar y al final, pues, era de completar los casos en el último ejemplo. Ok, eso sería la parte de las condiciones. Vamos entonces a trabajar esa parte hoy. Antes de trabajar esa parte, vamos a trabajar otra forma de agregar, de pedirle agregar información al usuario. Eso lo hacemos con JOutionPaint. JOutionPaint es una clase que nos provee una serie de ventanas de diálogo predefinidas con el fin de facilitarnos algunos procesos de interacción con el usuario, ¿verdad? Entonces, esta clase utiliza ya cuadros de diálogo, ¿verdad? ¿Qué son los cuadros de diálogo, verdad? Son mensajes o ventanas de mensajes, por decirlo así, que interactúan con el usuario, ¿verdad? Entonces, a la hora de evaluar o estar utilizando los ciertos programas,
ustedes se les aparecen algunas ventanas de confirmación, ¿verdad? Digamos, si quieren cerrar algún programa, guardar algún documento, les aparece un cuadro de diálogo, ¿verdad? Pidiéndoles que confirmen si quieren realizar dicha acción. La ventaja del cuadro de diálogo para nuestro caso es que es más llamativa que estarle pidiendo al usuario por teclado con escáner que ingrese la información, ¿verdad? Ahí está el enlace. Antes de darles el enlace, quiero evaluar estas condiciones. La parte de los cuadros de diálogo, digamos, esta clase que vamos a usar, que ya no va a ser escáner, lo que quiero es que vean esta nueva clase y sientan la diferencia con el escáner. Bueno, esta clase, cuadro de diálogo, viene como parte de el entorno gráfico de Java, que se le llama Swing, ¿verdad? En Swing ustedes pueden realizar ya todo el ambiente gráfico a través de formularios, botones, cuadros de texto, y ahí entra lo que sería el JAuction Paint o lo que llamamos comúnmente ventanas de cuadros de diálogo. Entonces, no vamos a entrar a la parte de Swing, pero sí podemos utilizar esta clase como parte de lo que serían nuestros programas para darles una mejor presentación. Que JAuction Paint es una clase que nos provee una serie de ventanas de diálogo predefinidas con el fin de facilitarnos algunos procesos de interacción con el usuario, ¿verdad? Entonces, como les decía, esta clase la encontramos, ¿verdad?, en el paquete Java Swing. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que importar la librería Java Swing dentro de nuestro código y específicamente el JAuction Paint. Lo podemos agregar como lo hemos hecho con el escáner, ¿verdad? Qué bueno que ya tenemos clara esa parte. Cuando ustedes digitan escáner en su código, ¿verdad?, recuerdan que se los pone como error. Vamos a la parte donde nos menciona el error, le damos clic derecho y ahí nos da la opción de importar. Lo mismo podrían hacer con esta clase, ¿verdad? Al estarlo utilizando directamente en el código o directamente agregar la librería, el import Java Swing JAuction Paint, ¿verdad? Lo que pasa es que yo siento más práctico digitar la clase en el código, ¿verdad? Y que el IDE nos vaya facilitando importarlo de una vez. Ok, ¿para qué sirve? Supongamos que queremos mostrar algún tipo de mensaje al usuario. Información, advertencia, error, confirmación. Vale. Eso serían como los tipos de diálogos que podemos utilizar a la hora de interactuar con el usuario, ¿verdad? Podemos darle un mensaje de información que solo sería desplegar un texto, uno de advertencia, un mensaje de error o uno de confirmación. Podríamos, por ejemplo, si en algún momento su programa genera algún tipo de error, ya vamos a ver, vamos a evaluar esa parte de cómo capturar errores en Java también y mostrar a través de un cuadro de diálogo un mensaje de error. Pedir un dato y aquí es donde quiero llegar, ¿verdad? No solo es para desplegar mensajes,
sino que también podemos pedir información. Entonces ahí es donde cambia, porque nuestros programas pueden ser, tener mejor vistosidad a la hora de pedirle un dato a un usuario. O mejor aún, que podríamos hacer para que nuestro usuario seleccione unas más opciones para ejecutar algún proceso de nuestra aplicación. También tiene esa parte, ¿verdad? Pueden utilizar el cuadro de diálogo para desplegar una lista de opciones, lo que se le llama un combo box o un list box. Como parte de esta ventana puede tener ese objeto también como parte del diálogo. Lo vamos a ir viendo para que ustedes puedan ir utilizando. De todos modos, les va a quedar este enlace a esta página para que lo vayan trabajando, ¿verdad? Despacio en su casa. Ok, como les decía, puede desplegar una serie de opciones y una buena opción es crear un formulario de diálogo, ¿verdad? Ahí ya pasamos de que sea un simple mensaje o un despliegue de mensaje a un formulario de diálogo. Y ahí poner lo que necesitan, ¿verdad? O sea, pueden pedirle desplegar un mensaje, pedir información o desplegar una serie de opciones. Que en este caso, pues, el nivel de la información que ustedes están desplegando, visual o gráficamente, ya se tornaría en un formulario, ¿verdad? Así de práctica es el uso de esta clase. Ok. Pero sería más simple aún si utilizamos alguno de los métodos de JAuction Paint, pues esta clase ya nos provee una ventana que hace eso por nosotros. Ok, perfecto. Vamos entonces a entrar a la configuración de esta clase. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de los que mencionábamos, ¿verdad? Lo de mensajes, captura de datos o despliegue de opciones. Vale, lo más básico acá es desplegar un mensaje. Eso es lo más básico. Vale, entonces, vamos a ir haciendo ya un ejemplo acá. Vale, entonces vamos a crear otra clase. Y le vamos a poner tan. Vale, entonces, mi clase ventana, vamos a desplegar un cuadro de diálogo con un mensaje. Vale, entonces vamos a desplegar un mensaje como este. Lo más simple, lo más sencillo, o sea, que es para lo que fue creado esta clase, ¿verdad? Desplegar un mensaje. Ok, tal vez el más básico y conocido de todos es el método showMessageDialog. Va, volviendo a la parte de clases. Recuerdan que hablamos que en Java todo es una clase. Va, esta es la clase JAutionPaint. Por ende, ¿verdad? Esta clase tiene métodos y propiedades. Entonces, el método para desplegar un mensaje es showMessageDialog. Entonces,
Una traducción literal podría ser muestre un mensaje de diálogo, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Y para hacerlo más corto sería muestre un mensaje. Eso hace ese método, ¿verdad? Mostrar un mensaje. Y en este caso, ¿verdad? El mensaje sería el texto que aparece acá. Ahora, noten que la ventana tiene un botón de aceptar, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, o sea, la ventana se va a cerrar o hasta que le den la X o hasta que le den aceptar, ¿verdad? Para poder cerrar ese cuadro de diálogo o esa ventana. Entonces, lo más simple es desplegar un mensaje. Aquí está la sintaxis. Va. En la parte del método, show message diálogo, noten que tiene un paréntesis. Va. Recuerden que cuando lleva un paréntesis, lo que nos está indicando que dentro de esos paréntesis va a tener parámetros. En este caso, el parámetro que nos está pidiendo, hay dos parámetros, null y el parámetro donde ustedes digitan el texto que quieren desplegar en la ventana. Va, ¿qué hace el primer parámetro? Porque tiene null. Y aquí nos lo explica. Lo básico es utilizarlo en dos parámetros. El primero representa la ventana padre a la que pertenece. Va, y aquí dice, para entender esto, los invito a leer JFrame y JDialog. Va, pero para no entrar en eso, se los voy a explicar. Como esta clase es parte del entorno gráfico de Java, o sea, Java Swing, en un formulario en Java, ustedes pueden utilizar este show JOptionPay, o sea, desplegar un mensaje. Pero le pueden decir en este parámetro a qué formulario pertenece, ¿verdad? Entonces, acá, en ese caso que estuviéramos utilizando formularios, podríamos poner el formulario al que pertenece ese mensaje y no se despliega en otro formulario. O sea, como estarle dando una exclusividad en qué formularios debe aparecer y en cuáles no. Vale, pero como no estamos en ese ambiente de swing, lo que hace es poner la palabra reservada null y diciéndole, mire, este cuadro de diálogo es libre, ¿verdad? No pertenece a nadie. Por consiguiente, ¿verdad? Entonces, la palabra reservada que se coloca ahí es null. Entonces, para nuestro caso, vamos a poner null siempre que lo utilicemos, ¿verdad? Fuera de lo que sería un formulario en Java. ¿Ok? Va. ¿Preguntas hasta acá? ¿No se han dormido? Hola, hola. No, ingeniero. Va. Perfecto. Sigamos. Va, entonces, para eso serviría el null. Entonces, lo que vamos a poner nosotros sería null ahí, ¿verdad? Ahora, antes de pasar a algunas variantes que menciona acá, vamos a desplegar nuestro primer cuadro de diálogo. Va, entonces, para ahorrarnos un poquito acá. Bueno, antes de pegar esa instrucción, va, entonces sería J option pay. Va. A pesar que yo no he agregado la librería, el útil, el import útil, noten que me despliega ya los métodos y propiedades de este objeto.
Lo mismo, recuerdan que Java es bien estricto. Entonces, para poder utilizarlo, ¿verdad? La sintaxis es, las primeras dos letras son mayúsculas. La J y la palabra O de option, y la P de paint es mayúscula. J option paint. Entonces, al dar yo el punto, él me muestra todos los métodos y propiedades de esa clase. Ahora, si yo digitara mal esto, la paint la puse en minúscula y le pongo el punto, no me muestra ningún método, ¿verdad? Esa, digamos, sería una forma de evaluar que he digitado bien la instrucción o la clase, el nombre de la clase, que me muestra los métodos. Ese sería como un filtro a la hora de poner el código, ¿verdad? De poner código para que ustedes lo tengan presente. Va, entonces me pide show message y puedo buscar el show message. Va, aquí tengo el show message dialog, ¿verdad? Hay una serie de opciones, pero voy a escoger la primera. Va, show J8 Paint, show message dialog, ¿verdad? Y aquí me da unos parámetros por default, ya los vamos a cambiar. Va, noten que ya me agregó el import, ¿verdad? Aquí ya me agregó el import. javax.swing.joptionpaint, ya me lo agregó. Entonces, aquí pondríamos la palabra null. Acá en el primer parámetro. Y en el segundo, aquí podría ir una variable de texto o de cadena, o directamente la cadena de texto. Va, ejecutamos. Y aquí pueden ver que ya está el cuadro de diálogo. Tengo entonces, este es mi primer mensaje, que es el texto que yo coloqué aquí abajo. Entonces, para cerrarlo sería la X o darle a aceptar. Porque la función de ese mensaje nada más fue desplegar ese texto. Le damos a aceptar como diciendo ya lo vi, ¿verdad? Y se cierra la ventana. Entonces, ven que cómo cambia pues la presentación, ¿verdad? De que si yo hubiera digitado un System Out Print, ¿verdad? Que es lo que hemos estado usando. También, ¿verdad? Cambia en el uso de el despliegue de JOption Print. Perdón, System Out Print. Perfecto. ¿Va? Entonces ya tenemos nuestro primer mensaje. Va. Aquí hablamos de los dos parámetros. Aquí viene la parte de las variantes. El método también tiene algunas variantes. Podemos adicionarlas a lo anterior. Agregarle un título a nuestra ventana, como también definir cuál es el icono o el tipo de mensaje que queremos presentar. Si es de información, error, advertencia o confirmación. Va, entonces ustedes han notado que a la hora de ejecutar estos cuadros de diálogo o de presentarse, dependiendo de lo que muestran, o sea, el mensaje, así también es el icono. También pueden agregarle un título a su ventana. Por ejemplo, si es un error, pues error de código. Y cambiarle el icono. Cambiarle el icono a su ventana.
Esto lo hacemos a través del parámetro siguientes, ¿verdad? Le decimos error message para decirle que debe de cambiar el icono porque es un mensaje de error, ¿verdad? Sería el icono rojo. Mensaje de información, de precaución, de pregunta o un mensaje plano. Ok, entonces para agregar esos parámetros, lo agregamos después del mensaje de texto. Entonces ya vimos los dos primeros parámetros, ¿verdad? Entonces estas palabras reservadas, tal como están acá, así es como deben escribirse. Igual las pueden escoger ustedes desde su método, ¿verdad? Entonces tengo warning message para decirle que el icono que debe demostrar es uno de precaución, ¿verdad? Ah, perdón, esta parte, después del texto, este es el texto del título. O sea que si quieren que su ventana muestre un título diferente al que se muestra, pueden colocarlo acá. Y este JOptionPaint.WarningMessage es para cambiar el icono. Vamos a probar esta opción. ¿Dónde estás? Ok. Vaya, tenemos, este es mi primer mensaje. Vamos a agregar este acá. Y como ustedes pueden ver, aquí tengo el warning message. Este, como les digo, es el título de la ventana. Entonces, aquí sería advertencia. Ponlo en mayúscula. Advertencia. Y la palabra JOptionPaint Warning Message, ¿verdad? Tienen que colocar nuevamente el nombre de la clase dentro como un parámetro más para poder desplegar el icono. Y lo voy a poner para que se muestre. JOption Paint punto JOption, falta la N. Como les dije, ¿verdad? Si está mal escrito, no me va a mostrar los métodos. Entonces, ahí evalué que no lo había escrito correctamente. Punto. Y aquí están, miren. Aquí están las propiedades para desplegar los iconos. Estamos usando warning message. Está plain message, question message. Sí o no cancelar. La opción sí o no cancelar. La opción sí o no. O la opción solo sí. Error message. Default option, close option, cancel option. ¿Qué es esto, verdad? Si ustedes quieren que aparece cancelar o cerrar. Entonces vamos a agregar. Aquí está también la opción no y aquí está la opción sí. ¿Qué es eso? Que en el botón aparezca sí o no. Y aquí está la opción cancelar o ok. O sea, me va a dar las dos opciones. Ok, cancel. Y aquí está la opción ok nada más. Perfecto. Entonces sería un mensaje de precaución. Warning message. Lo agrego como parámetros. Entonces, noten que la diferencia entre la primera instrucción, que solo lleva 2 parámetros, con la segunda, que ahora lleva 4, ¿verdad? Null, ya dijimos, ¿verdad? Que no pertenece a ningún formulario. El texto que quiero desplegar
El tercer parámetro sería el título de la ventana y el cuarto parámetro sería el icono que quiero que represente. Vamos a hacer una comparación entre el primer mensaje y el segundo. Ejecutamos. Aquí está el primer mensaje, miren. Tiene el signo de admiración, ¿verdad? El título de la ventana nada más es mensaje y tiene el botón aceptar. Este es mi primer mensaje. Le damos a aceptar. La segunda ventana, miren cómo cambió. El título del mensaje ya no es mensaje, sino que es advertencia. El icono cambió del signo de precaución, ¿verdad? El mensaje se mantiene, ¿verdad? Y el botón. Lo que cambió fue esto porque agregué dos parámetros diferentes. Le damos a aceptar, ¿verdad? Y eso es todo. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes tengan acá en el cuarto parámetro, así serían los mensajes que se van a desplegar, perdón, el icono que se va a desplegar y el, el título de la ventana, ¿verdad? Como menciona acá, ¿verdad? Hay varios, dependiendo de la ocasión, así ustedes van a presentar esos iconos. Podríamos probar algunos de ellos. Vamos a probar. Ahí está, suficiente. Entonces, vamos a ver acá el último parámetro para el icono, punto. El de error, el mensaje de error. Este es un mensaje de error, le vamos a poner acá. Y aquí la palabra error como título de mensaje. Ok, veamos acá. Error, información, pregunta. Ok, si están haciendo una pregunta, este es un mensaje de pregunta. Pregúnteme. Y el último. El de información es el que nos da la primera ventana, ¿verdad? No, un mensaje. Bueno, probemos el information message. A ver qué icono nos da. Pongamos la información acá. Y después probamos el display message. Información. Este es un mensaje de información. Perfecto. Vamos a ver. Ahí tenemos mensaje. Tenemos solo dos parámetros. Vamos a aceptar. El de advertencia, cambia el icono. El de error, como notan, cambia el icono también, ¿verdad? Diciéndonos que no es un mensaje de error. Ahora, ¿cuál es la idea del icono? Que también el icono nos dé, bueno, le muestre al usuario, ¿verdad? De una forma más visual o gráfica, ¿verdad? El tipo de mensaje. Pregunta, ¿verdad? Ahí tienen el signo de interrogación.
Y el de información, que sería el mismo que tuve en el primer cuadro de diálogo, que no tenía parámetros. Probemos el display message. A ver qué icono me muestra. Ok, perfecto. Primero, segundo, tercero, pregunta. Ah, ok, miren, sin icono, ¿verdad? Plain message no me muestra iconos. Esa es la función de el parámetro plain message, o sea, un mensaje plano sin icono. Perfecto. Va. ¿Preguntas hasta acá? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, mi estimado. Este, cómo sería para cambiar, en vez de la opción aceptar, ponerle, no sé, alguna opción diferente? Al momento de desplegar el mensaje, solo aparece la opción de aceptar. Aceptar, Ajá. exacto, porque es un simple mensaje. Vale, ya vamos a ver ahorita con la opción de introducir datos, qué más opciones tenés como botones, ¿verdad? Porque solo tenemos, en este caso, un mensaje simple. Entonces, lo más simple es que tenga el botón aceptar. Pero a la hora de introducir datos, entonces ahí sí ya podés jugar con la parte de los botones, ¿verdad? De las opciones que me muestra, como sí o no, ok, cancelar, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vamos a ver esa parte ahorita. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ok, perfecto. Sigamos. Entonces, hoy entramos a lo bueno. El ingreso de información. Va. Ya no vamos a utilizar entonces despliegue un mensaje, show message, sino muestre una entrada, show input. Ese es el método que vamos a ocupar entonces como parte de la clase, show input diálogo. Ustedes notan que en este caso tiene una ventana, pero tiene un cuadro de texto. ¿Qué me implica ese cuadro de texto? Que el usuario entonces en ese caso puede ingresar información. Y le estoy dando dos opciones, aceptar o cancelar. En este caso, ¿verdad? Yo puedo aceptar la respuesta o cancelarla. Le doy esa opción al usuario para que el dato que él ingrese, ¿verdad? Sea aceptado o sea obviado. Este método también es muy conocido y útil cuando lo que queremos es solicitar el ingreso de datos. Por defecto, presenta una ventana simple similar a las anteriores, pero con un campo de texto para ingresar información. Por defecto, podemos obtener el dato ingresado mediante un string. Sin embargo, podemos recibir datos numéricos y posteriormente hacer la conversión. Ok, perfecto. Vale. Como ya vimos que aquí la diferencia entre el primero y el anterior no es mucha, ¿verdad? Solo es el nombre del método que vamos a ocupar y nuevamente lo que vamos a utilizar son parámetros. Pero aquí nos está dando un dato, una advertencia, que todo lo que el usuario digite acá va a ser del tipo string. Recuerden que en Scanner, dependiendo del tipo de dato que yo iba a capturar, así era el método
como parte del next que yo iba a utilizar, como parte del escáner. Si era entero, next in, si era doble, next doble, etc. Y si era nada más string, solo la palabra next. Pero en este caso no, en este caso les está diciendo que todo lo que capturen en un cuadro de diálogo de entrada va a ser del tipo string. Entonces, como ya vimos la parte del parseo, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar el parseo. Entonces, vamos a convertir ese valor de texto a un número con parse int. Porque yo lo quiero entero, ¿verdad? Si no, pues parse doble, parse doble, dependiendo del tipo de dato. Y luego puedo guardar esa información en una variable. Vale, aquí está la sintaxis de cómo utilizar la clase JAuctionPaint para guardarlo en una variable ingresado por el usuario. Esta sería la sintaxis. Esta sintaxis es la que me muestra el cuadro de diálogo. Esta sintaxis o esta instrucción es la que me convierte de texto a entero. Y esta de acá es la que guarda ese valor en una variable. Vamos a hacer este ejemplo. Entonces vamos a quitar todo esto. Ahí estamos, ¿verdad? Vale, perfecto. Entonces, podemos declarar la variable antes. Integer número. Una variable entera. Entonces, yo quiero que el valor de número sea ingresado a través de un cuadro de diálogo. Normalmente, ¿verdad? Aquí declarábamos escáner y aquí ustedes ponían, dependiendo cómo le habían llamado, dato.nextIn, algo así, ¿verdad? Algo así lo hacía, pero aquí no, ¿verdad? Entonces, antes de hacer el parseo, voy a poner la instrucción JAuctionPaint. JAuctionPaint, punto, ya no es show message diálogo, sino show input, ¿verdad? Show input diálogo. ¿Verdad? Show input diálogo. Entonces, en este diálogo, aquí me faltó el punto y coma. En este diálogo, si yo lo pongo así nada más, ¿verdad? Me está dando un error. Vale, ¿qué error me está dando? Dice incompatible types. String no puede ser convertido a cadena. ¿Por qué no puse el parseo primero? Porque yo quería que ustedes vieran que nos está dando error de tipo de dato, ¿verdad? Aquí se muestra claramente, como yo no le puse la instrucción parse in, entonces si yo quiero directamente guardar el valor del cuadro de diálogo a la variable, no se puede hacer porque me está diciendo que hay incompatibilidad de tipos de datos, ¿verdad? Entonces aquí lo más conveniente sería
parsearlo. Entonces, integer punto parse int, ¿verdad? Un valor string. Entonces, toda la instrucción JAuctionPaint la guardamos o la ponemos como parámetro dentro del parseInt. Va, antes de continuar, ¿se entendió esta parte? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿O alguien no entendió y lo repetimos? ¿Me confirman, por favor? Porque prácticamente a la hora de usar esto tienen que utilizar el parseo y necesita quedar claro. ¿Quedó claro entonces lo del parseo? Hola, hola. ¿Sí? Ok, los demás. Por mi parte, sí, todo Vale, bien. perfecto. Gracias. Solo tengo una pequeña consulta muy Sí, mi aparte. estimado. Esto mismo, mi pregunta es, ¿se podría dar dimensiones a ese cuadro? No, no. No se puede dar dimensión. Dependiendo de lo que estés ocupando. Va, por ejemplo, como agregó ya un cuadro de diálogo, se va a notar la diferencia en dimensiones de un mensaje simple o sencillo, ¿verdad? Pero no podés, digamos, configurarle, yo quiero que tenga tantas dimensiones a la hora de los parámetros, ¿verdad? No está como un parámetro de ese tipo en este caso, ¿verdad? Porque no es un formulario en sí, pues, ¿verdad? El cuadro de diálogo de mensaje es básicamente solo una ventanita de mensaje. Que aquí le vamos a sacar el jugo, ¿verdad? Diferente, pero no llega al nivel de un formulario. Para ya evaluar dimensiones, tendríamos que hacerlo a través de un formulario o un diálogo, que es otro objeto de Java en el cual se puede hacer todo eso, ¿verdad? Le puedes agregar más botones, más texto. Pero aquí es, digamos, lo más simple que quisieras agregar, pues, ¿verdad? Una entrada de datos, desplegar un mensaje. ¿Ok? Otra pregunta. Gracias. Vale, perfecto, no hay más preguntas. Va, sigamos. Va, entonces ya tenemos nuestra variable, el parseo y nuestro show input dialog ya está listo para recibir los parámetros. Solo nos falta configurar los parámetros. Va, perfecto. Entonces, el primer parámetro aquí es una cadena de texto. Ingrese un número para multiplicarlo por 2. Entonces, noten que es lo más sencillo, ¿verdad? Él nos va a dar el primer parámetro, el mensaje de texto que yo quiero que aparezca para que lo lea el usuario. El cuadro de texto ya viene por default y el botón aceptar. Ok, entonces acá lo más sencillo que hemos estado haciendo hasta hoy, ¿verdad? Es la parte que digite un número. Digite un número. Ejecutamos. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está por default el signo de la pregunta. Digite un número, ¿verdad? Aquí entonces ustedes pueden colocar un valor numérico.
Le doy a aceptar. Viene él y lo convierte a un valor numérico. Y aquí igual, ¿verdad? Pueden utilizar un show message diálogo para desplegar el valor numérico. Otra opción. Show message. Aquí va full. Aquí puede ir, ¿verdad? Número digitado. Cerramos acá y le agregamos la variable. Variable número. Ok. Me dijiste un número. 45. Aceptar. El número digitado representa su edad, 45. Aquí le vamos a poner número igual a 0. Digité un número. Digito un número, pero le doy cancelar. Aquí me dio un error de excepción. Me dio un error porque el número cuando le di cancelar, ¿verdad? No guardó ningún valor en número, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, este valor acá es null y eso me mostró un error porque la variable número no tenía ningún valor numérico a la hora de presentarlo acá, ¿verdad? Entonces ven que con cancel, él no tomó el valor que yo digité, o sea, a pesar de que yo digité 87 y le di cancel, ¿verdad? Él no tomó ningún valor, ¿verdad? Entonces la variable número no guardó ningún valor. Es más, ¿verdad? Obvió aún hasta el valor que yo lo había inicializado. ¿Por qué? Porque sustituyó ese valor, ¿verdad? Y no pudo parsearlo. Así fue el tipo de error. No pudo parsear un valor nulo a entero porque eso no se puede, ¿verdad? Y por ende me dio un error a la hora de hacer la conversión a número. Ok, perfecto. Sigamos. Ok, adicionalmente podemos definir qué tipo de opciones mostrar. Vale, acá ya vimos esta parte. Antes de entrar a esta parte del combo, quiero... Disculpe, pero, ¿Sí, mi estimado? creo que me puede explicar otra vez el último código que puso no me acuerdo, pero es el último. Va, perfecto, ahorita. Va. ¿Todo el código o solo la instrucción? Todo el código. Va, perfecto. Va, vamos a quitar esto. Acá. Y lo vamos a hacer acá otra vez. Va, entonces, vos querés pedirle al usuario que digite un número, ¿sí? Lo hemos estado haciendo con Scanner. Ahora,
para usar el cuadro de diálogo para capturar un número, ¿va? Ese valor numérico debe de guardarse en esta variable número. Por eso es que creé yo la variable. Va. Si yo utilizo de una vez JOption Paint.show input diálogo, acá está, que es la que estamos usando. Aquí va punto y coma. Va, aquí te está dando número J8 interna, le puse, perdón. Aquí está. Va. Show input diálogo, punto y coma. Va. Si yo utilizo esto así, ¿verdad? Recuerden que en escáner aquí va la instrucción del escáner, ¿verdad? Datos.nextIn. Entonces me está diciendo que hay un error de tipos de datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tenés una variable del tipo entera y lo que te retorne este cuadro de diálogo va a ser texto. Eso es de ley. No puede retornar un valor entero o un valor numérico porque no está configurado de esa forma. Él siempre va a retornar un valor de texto. Entonces, aquí les dejé una guía en enero sobre parseo. Parsear una variable. ¿Qué es parseo? Es convertir un valor texto a un valor numérico. ¿Cuál es la sintaxis del parse? Dependiendo del tipo de dato, así es el parseo que vamos a utilizar. Como mi variable es entera, yo utilizo la palabra reservada integer punto. La palabra reservada integer punto. Y aquí me aparecen los parseos. Parse int. Entonces yo quiero convertir de cadena a texto. Parse int. Y ahí lo tengo ya. Entonces, me está diciendo que para convertir debo de poner el parámetro de texto dentro de los paréntesis. Entonces, vamos a colocar nuestro JOption Paint dentro de estos paréntesis. Aquí lo cierro. Y como lo podés notar, ¿verdad? Integer.parseInt, dentro de él está como parámetro la instrucción de JOption Paint. ¿Ok? Ahí lo parseamos. Entonces, acá nada más, lo único que resta es colocar el texto que le voy a presentar al usuario. Digitar un número. Eso es todo. Eso es todo lo que le vamos a presentar al usuario. Cuando él digite esto, lo va a convertir a entero y luego de convertirlo lo va a guardar en la variable número. Veamos acá. Aquí está ya el cuadro de texto. Este cuadro de texto aparece gracias a esta instrucción. Le pongo 64. Le damos a aceptar. Luego hace el parseo y luego guarda la variable. Como yo no tengo un System Option Print acá, ni un Show Message Dialog para presentar este valor, hasta ahí terminó el programa. Entonces yo agregué un Show Message, aprovechando que lo estamos utilizando, para desplegar el valor digitado. JOption Paint show message, que ya lo habíamos visto anteriormente. El show message lleva dos parámetros. El primero es null y el segundo es el texto que quiero desplegar, ¿verdad? El número
digitado. Y aquí agrego la variable número para que lo despliegue como parte de la cadena. Ok, lo ejecuto. Y ahí tengo ya, le doy nuevamente 65, le doy a aceptar. Va, esta es la primera instrucción. Show input diálogo. Este cuadro de diálogo es la primera instrucción. Ahora, si yo le voy a dar a aceptar o cancelar, va a pasar a la siguiente instrucción. Aceptar, y aquí está la siguiente instrucción, que es el show message diálogo. El número digitado es 65, porque eso fue lo que digité en el primer cuadro de diálogo. Le doy a aceptar. Entonces, aquí estamos viendo dos formas de usar JAuctionPaint. Como ingreso de datos con input diálogo, show input diálogo, y con mostrar información con show message diálogo. Ok, ¿te quedó claro? Sí, sí. Va, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o consulta? Ok, perfecto. Va, he tratado de ir despacio para que vayamos comprendiendo esto. Lo que quiero es motivarlos pues a la hora de trabajar con esto para que empiecen a usar cuadros de diálogo. Va, perfecto. Otro tercera método de JAuctionPaint sería Show Confirm Diálogo o mostrar diálogo de confirmación. Este método nos brinda una ventana de confirmación donde por defecto se cargan 3 botones, sí, no y cancelar. Es muy útil cuando realizamos operaciones delicadas donde siempre es importante que el usuario confirme. También es muy común encontrarla cuando queremos cerrar sesión o salir de nuestra aplicación por medio de un evento determinado. Vale, perfecto. Aquí nos está dando diferentes 3 botones. Aquí nos va a dar 3 botones. Pero noten también que gracias al Confirm Dialog, ustedes pueden evaluar una condición. Por ejemplo, si yo utilizo Show Confirm Dialog, yo puedo mostrar un texto y confirmarlo, ¿verdad? Lo guardo en respuesta. Aquí no hay problema porque la variable que se va a guardar, aquí sí me retorna un valor entero, miren, en Confirm Dialog, ¿verdad? Aquí sí me retorna y yo lo puedo evaluar con los métodos OKOption por si la respuesta fue afirmativa. Y puedo desplegar 2 mensajes. Podemos probar este. Vamos a probar este acá. Usa mucho JAuctionPaint. Si la respuesta es afirmativa, aquí ya viene el uso del if evaluando la respuesta. Selecciona opción afirmativa, no seleccionó ninguna opción. Vamos a ejecutar esto. Vale, aquí tengo entonces el Show Confirm Dialog. Miren. Usa mucho el JAuction y me da tres botones de opciones. Siempre utilizo como el primer parámetro null, pero ya no es el botón aceptar, sino sí, no, cancelar. Por default vienen estos. Sí, no y cancelar. Si le digo que sí, va a entrar a la opción OK8. Entonces, lo que quiero que vean es cómo evaluar con Confirm Dialog una condición. Sí, no y cancelar. Sí. Y aquí me muestra los System Out Print. Podemos obviar los System Out Print
y utilizar también JOption Paint Show Message Dialog. Vaya, aquí como yo le dije que sí, entonces la primera opción que me mostró es, seleccionó la opción afirmativa. Ok, veamos. Va. Aquí está lo que mencionaba alguno de sus compañeros. Bueno, esto es más que todo para la evaluación. El método retorna un valor entero que corresponde a la opción definida por el usuario. Al igual que los ejemplos anteriores, existen variantes que podemos vincular para personalizar nuestro JOption Paint. O sea que podemos cambiar el tipo de botón que queremos que aparezca. Además de los tipos de iconos o mensajes, también podemos usar las constantes Yes Option, No Option, OK Option, Cancel Option, Close Option, que definen cuáles opciones mostrar. Y aquí está un ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué opciones? Aquí anotan que tengo ya Show Option Dialog, que es prácticamente algo parecido a lo que sería el switch, ¿verdad? Con diferentes opciones. Opción 1, opción 2 y opción 3. También tenemos la parte de el combo, que es lo que yo les mencionaba también. Aquí está la parte del combo, que aquí le dan clic acá y aquí le despliega una serie de opciones de esta lista, que es lo que refleja acá con los checkbox, utilizando Show Open Dialog, ¿verdad? También se le puede agregar un checkbox a ese cuadro de diálogo. Bueno, ya son las 8:05. Bueno, yo no sentí el tiempo. Espero que ustedes igual, ¿verdad? Y no los haya aburrido. Pero quería, antes de pasar, como les dije, no me iba a detener mucho en la parte de las condiciones, de las estructuras de condición, porque es prácticamente igual en C. Pero sí quería que viéramos esta parte de este cuadro de diálogo para que ustedes tengan la referencia de eso y lo empiecen a usar en su código. Le voy a habilitar este enlace para que puedan hacer algunas prácticas, puedan tomar estos ejemplos y los empiecen a usar, ¿verdad? Tiene más parámetros, ¿verdad? Solo que ya no nos dio el tiempo, pero ustedes tienen más tiempo de aquí al sábado para poder utilizarlo. Va, ahí les queda habilitado ya el enlace, uso de JOption Paint, para que ustedes puedan hacer los ejemplos que ahí, los mismos ejemplos que yo tomé, y ya los empiecen a aplicar, empiecen a travesear esto, como diríamos, ¿verdad? Sí, empíricamente, para que vayan entendiendo cómo funciona, ¿verdad? Entonces aquí esta página les va a dar una guía con estos ejemplos sencillos y ustedes pueden seguir evaluando las demás condiciones o métodos de la clase JOption Paint. ¿Preguntas? Yo tengo una, pero no es con respecto a la clase, sino sobre la guía. Ajá, la guía de los ejercicios. Sí, lo de función escáner y mat. Ajá, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo la vamos a subir? ¿La carpeta la vamos a comprimir y así la subimos? ¿Tiene que Sí, llevar algún nombre en sí, específico o cualquiera? vale. El, el día, el día martes, creo, subí el video de la clase del sábado.
Entonces el video de la clase del sábado, al final de la clase, al final del video, les expliqué cómo crear el archivo zip y de qué carpeta lo van a crear. Entonces ahí les di las instrucciones de cómo crear ese zip, ¿verdad? Y ese archivo zip es el que me vas a subir a la plataforma, aquí al aula. Entonces, acá les dejé el espacio, es el último, función escáner y más. Acá les dejé para que me lo subas. Entonces me vas a subir ese archivo zip, ¿verdad? Aquí porque yo estoy como profesor, entonces no se ve igual que en la parte de ustedes. Entonces aquí, quiero ver, solo tengo fecha de entrega, solo tengo 3 entregas, ¿verdad? Entonces subís tu archivo y se va a guardar en tu usuario, ¿verdad? Indiferentemente del nombre que le pongas al zip. Indiferentemente, ¿verdad? Entonces va a caer en tu usuario. Entonces ahí no hay problema del nombre que tenga el archivo porque está en tu espacio, por decirlo así, ¿verdad? Está en tu espacio. Así que lo único que sí, seguir las instrucciones que di el día sábado, en el final del video de la clase del sábado, ahí están para que no te vayas a equivocar de carpeta, pues, y vayan todos tus programas en ese archivo zip que vas a subir, ¿verdad? No sé si tenés alguna otra consulta sobre eso. No, muchas gracias. Perfecto. Recuerden que tienen hasta el sábado para subir todavía la tarea. Y nuevamente recordarles que vale el 50% de la nota del parcial, ¿verdad? O sea, todas estas tareas que les voy a dejar, ahorita solo tenemos una. El sábado quedaría la siguiente y el próximo sábado, ¿verdad? La siguiente antes del parcial. Entonces, ya con esas 3 tareas, pues ya cubren el 50% de su nota global del parcial. Ok, solo una cosa más antes de terminar. Aquí no lo he agregado en esta semana, pero en la semana de enero, en la última semana, creo que ahí está. Archivos. No, entonces en la semana 3, en la primera semana. Vale, ahí en la tercera, recuerdan en la parte de la carta. Ahí está el formulario para el estado, el monitoreo de salud, ¿verdad? Entonces entren ahí y llenen el formulario nuevamente porque recuerden que debemos de hacer esto cada semana para que la universidad vaya monitoreando, ¿verdad? Por materia que tanto, ¿verdad? Hay estudiantes enfermos. Entonces, me llenan eso, por favor, cuando tengan tiempo para poder llenar la encuesta de esta semana. Solo recordarles eso. ¿Alguien tiene alguna consulta más? ¿No hay más consultas? Ya no pudimos hacer el ejercicio que quedó del 12, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a ver si lo retomamos el día sábado, pero creo que con los ejemplos que ya les dejé de if y switch, ya pueden irlo aplicando, ¿verdad? Creo que la instrucción al final, lo importante era que en ese ejercicio sí debemos ocupar la parte de condiciones.
¿ok? Pero lo vamos a retomar el sábado porque quería que evaluáramos esta parte del show message, del J-Option. Ok, si no hay consultas o preguntas, la dejamos hasta acá entonces y los veo el día sábado, ¿verdad? Lo veo el día sábado. Ok, bueno, pasen feliz día. Gracias por haberse conectado y seguimos en contacto en las redes. Gracias. Feliz día, ingeniero. No, feliz día, ingeniero. Gracias igual. Feliz día, ingeniero. Gracias igual.